Dicen que es el secreto mejor guardado de República Dominicana, el paraíso virgen, el sueño de cada viajero. Pero nadie te dice la verdad. A las 12 del mediodía este lugar se convierte en un infierno. Estoy achicharrándome acá viva. Este calor me mata. Ay, y me quedo poca agua. Estoy sola en la frontera con Haití. Tengo 2 bikinis y cometí un gran error que me puede costar mucho. Traje poca agua. Mi nombre es Kinga de Travel Over Sky. Suscríbete para saber si sobrevivo en mi estupidez. Bueno, salimos a un lugar precioso de República Dominicana, entonces yo también quiero estar preciosa este día, entonces primero tenemos que elegir un traje de baño. Entonces, ¿este o este? ¿Este o este o este? Este o este. Échale saliva. Siempre el mismo dilema. Quizá ustedes me van a ayudar. Este se ve precioso con mis nuevas uñas. Además, es mi color favorito. Este resalta con el agua dominicano. Además, tiene espalda preciosa. Y en este me siento como Lara Croft. Pero también me quedaron esos dos, entonces vamos a probarlo. Y este me lleva recuerdos de los piratas. Y el último, que me gusta mucho porque es súper cómodo. Me lo llevo, pero quiero llevar también el azulito. Y no puedo olvidar sobre una camisa con mangas largas. Sí, eso también tengo que llevar. Ay, y no puedo olvidar sobre un vestido de playa. Eso también tengo que llevar conmigo porque miren, es precioso. ¿Y cuál hubieras elegido tú? ¿Los que yo elegí o otros? Escríbanme en los comentarios. Ahora me quedo empacar todo y estamos listos. Tengo por acá el dron, el GoPro, traje de baño 1, traje de baño 2, repelente y crema solar. Ya no cabe más cosas. Y me faltó agua. Eso no se cabe acá. Pues vamos a llevar el agua más pequeña. Espero que esto no esté un problema. Listo. El día engaña. Se siente fresco. Hoy será épico. Ya estoy en el carro. Ponemos el cinturón y vámonos porque nos espera un día épico. Ya no puedo esperar. El paisaje de Montecristi no parece al Caribe. Es muy seco por acá y las plantas son distintas de todo lo que estamos acostumbrados en República Dominicana. Y bueno, llegamos al puerto de embarque y de acá, miren, hay un montón de los botes pequeñitos, más grandes, de todo tipo. De acá salimos a nuestra aventura de hoy y miren allá el famoso morro de Montecristi es el guardián. A partir de esta frontera vamos a perder la señal. Bye bye Instagram. Y unos datos importantes antes de salir del puerto. Nuestro tour va a durar unas 3-4 horas más o menos, pero de todos modos vamos a visitar los 7 famosos cayos de Montecristi, los lugares preciosos. Me preparé bastante bien para este viaje. Tengo 2 trajes de baño, una mochila llena de el equipo para grabar, de los drones, baterías y tengo una botella de agua. ¿Sobreviviré en los cayos de Montecristi? El viento engaña mucho, se siente de verdad fresco, pero ya me advirtieron que el sol muerde. ¡Miren! ¡Tierra en la vista! Amigos, ya nos acercamos al primer islote de los Cayos 7 Hermanos. ¡Ahí! Y la brisa todavía sigue siendo muy fresca. Ya tengo frío. Y la primera parada en el Cayo La Rata. Vamos a conocer este islote.
Estos islotes, los 7 hermanos, y es la primera, Cayo Ratas. Acá no hay nada, hay solamente arena, un poquito de las plantas, no hay ni las huellas de la gente, solamente se ve las huellas de los animalitos y las aves. La naturaleza de este lugar es preciosa. Acá se siente la verdadera paz. Solamente se escuchan las olas que chocan a la orilla. No hay nadie por acá. Lo que noté por acá es súper triste, es que en este islote hay bastante basura. Todos son las botellas tiradas del mar a la única tierra que se encuentra acá. Pero durante la temporada de las aves, este lugar se convierte en la anidación de las diferentes especies de aves. Algunos que llaman incorrectamente los bubis. El agua es bien fresca. Y al frente ahora de nosotros vemos el morro de Montecristi, pero imagínate, ahora esta montaña parece un volcán. Bueno, la belleza de este islote se por supuesto mezcla con la tranquilidad. Y lo mejor, estoy sola por acá. Imagínate que por acá hay 7 islotes así. Entonces ahora seguimos a la próxima islote. Llegamos a la próxima islote que se llama Cayo Los Muertos y acá podemos admirar la flora y fauna. La fauna durante la temporada y la flora del agua el año entero. Tengo que ahorrar el agua para tener suficiente hasta la llegada a la casa. Ay, Dios mío, demonios este calor. Aunque es la segunda islote, ya necesito entrar al agua porque el sol de verdad muerde. Y ay, entro al agua. Y de verdad lo que me gusta mucho y se ve no en muchos lugares en República Dominicana, hay que salir a las playas poco visitadas, son las conchas. Miren, eso yo me pregunto a mí misma, porque no hay nadie por acá, aparte de ustedes, ¿de qué animalcito es esta concha? Me parece que es lambi. Espero a las respuestas en los comentarios porque no estoy segura. A la izquierda hay mi huella y a la derecha hay una huella de un pájaro muy grande. ¿Es la huella del famoso bubi? ¿Quién sabe? Sin duda alguna es la isla donde se ven las conchas más bonitas del país entero. Miren cuántas conchas están por acá, es increíble. Y cada vez cuando paso por acá escucho las lagartas. Pero Dios mío, ya tengo que huir de acá porque mis piernas... ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué alivio! La arena es como infierno. Tiene como, no sé, 100 centígrados. ¡Ay, mi madre! Mis pies duelen mucho. Bien que por acá hay agua. No hay nadie por acá. Solamente yo, sol y las lagartas. Ni un ave. ¡Ay, mi madre! Ya tengo que ir porque mi capitán ya me llamó y tengo que volver pronto, si no quedaré acá para siempre. Ahora miren, la parte más difícil creo porque tenemos que salir de poca agua. Ay no señores, ahora con esta brisa solamente tengo un sueño, cambiar mi bikini para un seco, para sentirme más cómoda.
Y por fin llegamos al próximo callo, Cayo Monte Chico, y a decir verdad, sin duda alguna, eso es uno de los callos más bellos por acá. Porque miren, eso es el centro de la islota. Miren a las plantas, son las flores de color amarillo que refleja con el verde. Hay también muchos cactus y todo este lugar es llenito de las mariposas, de las lagartas. Es precioso. Si alguien me dejaría acá, yo diría que estoy en cuentos de hadas. Todo bien, pero yo quiero cambiar ya mi traje de baño. Por fin puedo cambiar mi traje de baño. Capitán, ojos al frente. Mira para pájaros, por favor. Un segundo. Ahí sí, poco a poco. Ahora me siento mejor. Cayo Monte Chico parece otro planeta. Aparte que yo estoy acá sola, este paisaje me parece otro planeta. Mira esta madera seca. Por acá casi no hay nada. Estoy yo, no veo ni los pájaros. En este lugar me siento humildad ante la naturaleza de República Dominicana. ¿Y por qué este paisaje es así por acá? En Montecristi hay pocas lluvias. Todo el paisaje, toda la tierra es muy seca. Y la lluvia baja por 5 minutos, 10 minutos y ya. De nuevo se empieza una tremenda sequía. ¿Y ven esta sombra allá? Al frente. Allá lo que ustedes ven, eso es el límite, la frontera con Haití. Acá ya no hay ningunos leyes y derechos. Acá hay que sobrevivir del calor. El derecho es el mar y los pájaros. Sobreviví. Mis hombros arden y tengo sed horrible, pero ya vuelvo y sí, la naturaleza ganó todo. La naturaleza mostró su verdadera cara, me dio una lección de la vida, que siempre hay que traer más agua. Yo no sé si podría sobrevivir acá más tiempo. Además, los viajes así siempre tienen precio muy alto. La naturaleza cobra mucho, pero los recuerdos siempre valen la pena. Ya estoy de nuevo en la casa, ya volví después de visitar los cayos 7 hermanos en Montecristi. Ya estoy muy cansada, pero también les debo un resumen, creo. La cuestión de la belleza de este lugar. Los 7 hermanos no he visitado todos, pero son súper bellos y cada uno parece otro mundo, como otro planeta. Y también es un buen ejemplo que en la República Dominicana la naturaleza es diversa. Me dio pena que llegue a este lugar afuera de la temporada de las aves, pero de todos modos había muchas cosas bonitas. Imagínate que he visto hasta la tortuga marina. Este lugar vale la pena ver. Si alguien tiene más tiempo, me parece que es mejor hacerlo junto con otros lugares que se puede visitar en un bote en Montecristi, como por ejemplo los manglares o plataforma famosa, porque este tour duró como 3 horas. Y sí, acá ya comenté las ventajas, pero tengo también una desventaja, porque si ustedes conocen los precios de los tours, eso es uno de los tours más caros, por el combustible y por la distancia que hay que recorrer en el bote. Pero lo que pasa, no tenía suficiente tiempo para disfrutar estos lugares. Por ejemplo, grabé los videos en el dron y en la cámara, y el capitán ya llegó a la orilla para mostrarme que ya es el tiempo de salir de la islota. Eso no me gustó, no tuve suficiente tiempo para disfrutar, para entrar al agua, hacer snorkel, porque este lugar vale la pena ver y vale la pena supuestamente entrar al agua para disfrutar un poquito más que yo disfruté esta vez. Ojalá otra vez trataremos de hacerlo de nuevo. De todos modos, hoy aprendí una gran lección. República Dominicana es bello, es precioso, tiene de todo. El agua es la vida. República Dominicana es bello, pero también en algunos lugares puede ser un infierno. Y en este lugar, como siempre, quería dar gracias
gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. También en la descripción dejo el enlace para un grupo de WhatsApp donde publico las notificaciones. Si te gustó ver este video como yo sufro del calor y del set, dale like. La próxima vez tengo que buscar lugar más frío supuestamente, porque ya necesito enfriarme un poquito. Como siempre, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!